incidencia del acto parlamentario de control político en los derechos humanos. Tema que se sustenta principalmente en aquel concepto de lo que tiene que ver con los frenos y contrapesos en el control del poder. Porque definitivamente lo que se devela en aquel libro, La idea de la Constitución, del jurista alemán Karl Lowenstein, tiene que ver con aquello que definitivamente le da equilibrio a la división de poderes clásica establecida por Montesquieu. Es decir, que entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial no existan contraposiciones. Lo que debe realizarse o debe desarrollarse dentro de la estructura de un Estado, y más si se trata de un Estado constitucional de derechos, es aquel control para evitar que haya una desviación del poder, sino más bien un beneficio de ese funcionamiento del poder para la ciudadanía, para la población que habita una jurisdicción. En este andarivel, nosotros entendemos que el control del poder también tiene un fundamento en el control político, propiamente dicho. Y es así como el desarrollo en el Estado constitucional de derecho lleva a tener un control constitucional que se basa en aquello que puede ser un control abstracto, un control concreto, un control concentrado, un control lógicamente difuso de la constitucionalidad y que también acoge temas de convencionalidad para evitar el abuso del poder. Sin embargo, aparte de este control, existe un control institucional, aquel que deviene de la misma estructura constitucional y que le da a las instituciones una fortaleza. Caso concreto, el tema que tiene que ver con esta institución del Ombudsman o el defensor del pueblo, con la finalidad de que el sujeto protegido en un Estado constitucional de derecho, el sujeto de protección en un Estado constitucional de derecho, no tenga que verse afectado por las situaciones que generalmente pueden producirse por parte de las autoridades en el ejercicio del poder, que terminarían desviándose a la afectación de quienes ellos dirigen o a quienes ellos de alguna u otra manera representan. Tenemos también aquel control que se desarrolla producto de una participación efectiva y activa, como es el control social. Ese control que de alguna u otra forma verifica en la toma de decisión de la política pública su cumplimiento real en el territorio, o en su defecto aquello que tiene que ver con que el ejercicio que realiza en el poder la autoridad se cumpla conforme a los cánones y líneas para las cuales ha sido electa esa autoridad. Pero no menos importante, y tampoco en desuso, sino más bien con bastante actualidad y mucha contemporaneidad, tenemos el control parlamentario, el que se ejerce a través de los órganos parlamentarios y que políticamente tiene un raigambre mucho más sólido, porque la base de naturaleza política que tiene el órgano parlamentario permite entender por qué razón a partir de ahí se tiene que tratar las responsabilidades políticas, procesarlas y por supuesto entender las sanciones que conllevan sus incumplimientos. Es así como podemos nosotros entender que el control político que arranca el control parlamentario tiene que ver pues con ese antecedente fundamental que es el impeachment británico, que de alguna u otra manera se lo ha intentado traducir en Latinoamérica y en otros países con nombres como juicio político o moción de censura. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad propia, originaria que tiene este control político, ya que no tiene que ver con ningún juicio, porque no hay una naturaleza paralela del procedimiento parlamentario o el procedimiento de control político con lo que es un procedimiento o con lo que es un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo sancionado. Definitivamente,
En todas estas estructuras o líneas o diversificaciones de procedimientos debemos entender que no se puede vulnerar el derecho al debido proceso, una de las garantías formales y fundamentales a nivel material de parte del Estado constitucional de derechos, donde se asienta la propia naturaleza del desarrollo del ser humano dentro de un imperio de los derechos más no de la ley. Sin embargo, nosotros debemos considerar con claridad meridiana que para este efecto existe ya jurisprudencia convencional de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las diferencias que existen entre un procedimiento de control político y un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo sancionador. Tal es así que el caso emblemático Tribunal Constitucional versus Perú del 31 de enero del 2001 ya va delineando dichas diferencias. Luego pasamos a Tribunal Constitucional Camba Campos y otros versus Ecuador del 28 de agosto del 2013, en donde, siguiendo y respetando la línea que ya de alguna u otra manera se había desliberado y ajustado a lo del año 2001, casi 10 años después o más, se plantea el hecho de mantener esta jurisprudencia, pero no se avanza mucho más allá, como lo diría en un voto salvado el juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, quien analizaba en su redacción de su manifestación de decisión el hecho de que era la oportunidad precisa para, de una vez y por todas, aclarar las grandes diferencias que existen entre los procedimientos que se pueden utilizar para el control del poder y efectivamente más aún cuando se trata del control político, para evitar sus confusiones. Luego tenemos el caso de Petro Urrego, de Gustavo Petro Urrego versus Colombia, del 8 de julio del 2020. Este caso, que tiene que ver con el ejercicio del cargo de alcalde mayor de Bogotá, se devela definitivamente que una autoridad administrativa como la fue la Procuraduría de la Nación de Colombia no podía de alguna u otra manera, mediante un procedimiento administrativo, emitiendo un acto administrativo, no solamente que sancionar, sino destituir a la autoridad de elección popular que en ese momento ejercía su función, porque de alguna u otra forma se desentiende y desatiende la naturaleza convencional de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el respeto al debido proceso, que tiene que ver cuando se realiza un tipo de acusación política para que tenga un procedimiento de control político donde la autoridad competente son lógicamente aquellos miembros que están dentro de un órgano parlamentario u órgano legislativo que, siendo en este caso local, podían discutir, dirimir y resolver sobre la situación política de esa autoridad. Esto también se traduce para lo nacional, entendiendo que hubo un control a nivel político o de procedimiento parlamentario de control político, puede ser intraorgánico o interorgánico, es decir, intraorgánico hacia sus adentros, es decir, para jugar a sus mismos miembros, otros legisladores, otros parlamentarios, o interorgánico para manifestarse sobre otras autoridades que están fuera del seno de este órgano parlamentario. Con esto, nosotros pasamos a que en Ecuador se tiene un importante desarrollo de esta convencionalidad ya a través de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Sentencia 2137, 21-21-EP/21 del 29 de septiembre de 2021, que resolvió uno de los problemas mayúsculos de inestabilidad política locales en la capital de la República del Ecuador, donde se definió claramente que el control político no se puede asimilar con un control que tenga que ver con lo jurisdiccional
o con un control constitucional o con un control administrativo. Su diferencia es abismal y se sustenta sobre todo en la subjetividad y por supuesto en aquello que tiene que ver con la libre apreciación, la oportunidad y una cuestión importante que es la confianza política. De tal manera que va dejando claro que no puede haber confusiones por más que la denominación sea equivocada de juicio político cuando se trata de un órgano parlamentario nacional como lo es la Asamblea en el Ecuador. Luego se tuvo un dictamen, el número 1-23-DJ-23 del 29 de marzo del 2023, donde la base para poder dirimir la posibilidad de juicio político del expresidente Guillermo Lasso fue la sentencia del 29 de septiembre del 2021. Finalmente, podemos decir y traer a colación la sentencia 122-22-JC/23 del 25 de octubre del 2023, donde se hace una clara especificación de que el procedimiento parlamentario de control político exclusivo del órgano parlamentario, en este caso la Asamblea Nacional del Ecuador, no puede ser invadido ni tampoco tener injerencia de otro tipo de control o procedimiento como el constitucional o por supuesto el judicial. Por lo tanto, no se puede estar por encima ni destruir o impedir el desarrollo correcto de las competencias en control político que tiene el órgano parlamentario con las competencias que tienen los demás órganos para su control en su debida área y procedimiento adecuado. Con esto, nosotros, más allá de las definiciones que se pueden encontrar en la Real Academia de la Lengua, tanto de acto parlamentario como de lo que es procedimiento parlamentario, debemos nosotros dejar diáfano que lo que respecta al acto o procedimiento parlamentario de control político es el mecanismo establecido secuencialmente en la estructura orgánica de un Estado constitucional que, mediante una cadena de actos parlamentarios, visibiliza la actuación del órgano parlamentario para controlar el desvío del poder político, en un marco de respeto a las garantías mínimas del debido proceso, con particular atención a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Partiendo de aquello, dejamos diáfano que lo que la Real Academia de la Lengua Española ya ha podido avanzar en el diccionario panhispánico del español jurídico nos da una posibilidad de ampliar y valiente o atrevidamente poder otorgar esta definición de lo que es el procedimiento parlamentario de control político. Importancia que da a este procedimiento en el control político es el hecho de su claridad, su definición y, por supuesto, entender que se sustenta en el acto parlamentario de control político, porque recordemos que un acto parlamentario, si bien es cierto, puede ser un acto legislativo, no siempre termina en lo legislativo, sino en esta posibilidad de, a través del órgano parlamentario, sustentar la estructura de un procedimiento a través del control político. Y sobre todo, este acto parlamentario de control político tiene una incidencia directa en los derechos humanos de doble vía, porque no solamente que sirve para proteger a quien es motivo de un proceso de responsabilidad política, sino a quienes están siendo representados y son también sus mandantes, como es la población o la ciudadanía que está o habita en esa jurisdicción. Así también vamos a delinear que podemos contribuir con el hecho de que de una vez y por todas se debe asumir la autonomía del derecho parlamentario para su estudio. Esto no deviene de quien les habla. Ya tenemos autores de diversos panoramas a nivel jurisprudencial, a nivel jurídico y a nivel
de literatura jurídica que manifiestan con claridad meridiana, como el mismo español jurista Fernando Santaolalla López o Efrén Chávez Hernández, que manifiestan que es necesario ya darle al derecho parlamentario su propio estudio y su propia línea de investigación, a pesar de devenir del derecho constitucional y por supuesto del derecho administrativo. Es necesario establecer con claridad, valentía y con mucha fundamentación las diferencias entre el acto parlamentario, el acto administrativo y el acto judicial, aunque tengamos una discusión muy añeja desde la época de Montesquieu hasta Ferrajoli y Ackermann sobre esa capacidad jurisdiccional que tiene el órgano parlamentario, pero que en todo caso no puede tener líneas idénticas de lo que es el procedimiento judicial o el procedimiento administrativo de control a nivel del poder. Otorgar el nombre y apellido definido, como lo he manifestado en este caso, de lo que tiene que ver con el control político, es decir, el control parlamentario a nivel político que lleva como tal toda una estructura. ¿Por qué? Porque este control, teniendo el aditamento del debido proceso como un derecho fundamental del ser humano dentro de cualquier Estado constitucional de derechos, se convierte en el debido procedimiento parlamentario de control político para hacer respetar aquellas garantías que tiene quien es motivo del proceso y además aquellos que son los representados y los sujetos de protección del Estado constitucional, como son los mandantes.